hoy estaremos tratando el tema de la inamovilidad laboral. Nuestros invitados el día de hoy, María Gabriela Teis, magíster en Derecho Laboral y especialista en Derecho Administrativo, y también nos acompaña en el estudio Aurelio Concheso, presidente de la Comisión Laboral de Fedecámaras, también abogado en materia laboral. No, corrijo, yo no soy abogado. Tengo muchos abogados Ah, en la sí. comisión, pero yo soy empresario. Teníamos Mi, entendido, señor Concheso, no, que no. usted también era Mi abogado. profesión es ingeniero. Pero buenísimo, porque aquí Sí, vamos a conocer con usted cuál es la situación en materia empresarial, y justamente sí, porque usted es representante de la Comisión Laboral de correcto. Fedecámaras. Inamovilidad laboral se viene extendiendo en el país desde el 2002 a través de decretos presidenciales. El más reciente fue en 2015, como decíamos al principio, 28 de diciembre de 2015, que le extendió por 3 años. Pero ¿de qué se trata o en qué consiste una inamovilidad laboral? Vamos a empezar con las damas primero. Vale, gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Lenny, por tu invitación acá a tu programa y bueno, por compartir con tu audiencia, ¿no? En relación a la inamovilidad, es muy importante señalar que esta no es más que coincidida como una figura dentro de la llamada estabilidad laboral. Recordemos que la Constitución nos habla en el artículo 93 del derecho a la estabilidad que tienen todos los trabajadores. Ahora bien, la Ley Orgánica del Trabajo, llamada LOTT, pues nos habla de dos tipos de estabilidad. Una que se llama estabilidad absoluta, también llamada, conocida como inamovilidad laboral, y una que es la estabilidad relativa. Ahora bien, en cuanto a la diferencia entre una estabilidad u otra, tenemos pues que la estabilidad absoluta o la inamovilidad de alguna manera nos contempla ciertos supuestos en los cuales es una protección especial que el Estado le da a sus trabajadores, pero situación que debe durar un tiempo determinado. O sea, no extenderse tanto, ¿no? Que es la diferencia con la estabilidad relativa, porque en principio todos los trabajadores deberían tener estabilidad relativa, más la estabilidad absoluta o inamovilidad debería ser excepcional. La ley es muy clara cuando nos contempla supuestos de inamovilidad o estabilidad absoluta, y nos habla del caso del prenatal, nos habla del caso del postnatal, bueno, la inamovilidad desde el embarazo hasta 2 años luego del parto como tal, nos habla del fuero sindical, nos habla de circunstancias, por lo menos cuando los trabajadores están en alguna causa de suspensión de la relación Okay. laboral, y esta es una de las innovaciones que nos contempla la Ley Orgánica del Trabajo. Los trabajadores y las trabajadoras nos habla del decreto de inamovilidad. Es decir, que el decreto de inamovilidad del que estamos hablando es una circunstancia más o un supuesto más dentro de la llamada inamovilidad o estabilidad absoluta. Sin embargo, pues el tema de inamovilidad laboral, a lo mejor para las empresas es, digamos, un tema delicado. Se ha denunciado muchísimo que a raíz de la inamovilidad laboral hay ausentismo en las empresas. Quisiera, señor Cochanzo, su opinión al respecto. Sí, bueno, yo creo que la doctora Teis ha planteado más o menos la situación actual, pero yo la calificaría no de inamovilidad, sino de reinamovilidad, porque resulta que hay una serie de acciones que ella misma describió, que son redundantes, en los cuales una persona tiene inamovilidad, porque es dirigente sindical, por ejemplo, tiene inamovilidad o relativa por lo que dice la Ley Orgánica del Trabajo, pero además hay un decreto que desde el año 2003 se va ampliando de inamovilidad, que por cierto originalmente era exclusivamente para las personas que ganaban hasta un número determinado de salarios mínimos. Creo que originalmente 3, después se amplió a 10, no tengo los datos exactos, pero que hoy en día aplica para todo el mundo. O sea que yo tengo un gerente de producción y el gerente de producción no está cumpliendo con sus funciones, Okay. y él es inamovible también. Claro, hay lo de los empleados de confianza y tal, pero los tribunales siempre y últimamente más que con mayor insistencia interpretan estas cosas, si no los tribunales, por lo menos la Inspectoría del Trabajo, para que a favor del perjudicado y no de la empresa. Entonces, si tengo 4 gerentes que están en rebeldía y son inamovibles, me es complicado poder manejar mi empresa. Pero yo quisiera hacer un planteamiento un poco más de fondo. Yo personalmente, yo creo que la inamovilidad como tal, cuando es absoluta, le hace un daño enorme a la economía del país. No solo a las empresas, sino también a los trabajadores. Por una sencilla razón, que y esto ha sido la experiencia laboral en el resto del mundo. Ha habido países que han tenido estabilidad absoluta durante años, y cuando han modernizado su economía,
la han eliminado. España es un buen caso. En la época de Franco había inamovilidad absoluta. Y eso lo que devenía era en la compra de los puestos de trabajo. Se dieron cuenta cuando modernizaron la economía para entrar en la Unión Europea y la eliminaron. Y así hay muchos casos en el mundo que podemos ver cuando se ve el derecho comparativo, porque eso afecta a la productividad general de la economía. Y a los trabajadores que están entrando en el mercado de trabajo también los afecta, porque las empresas piensan dos veces antes de emplear a alguien que tiene inamovilidad y sobre todo si lo que tiene es reinamovilidad. Entonces eso va elevando el costo de estar en la economía formal en el sector privado, y uno de los efectos que tiene es informalizar la economía, que en la parte informal no hay contribución a la seguridad social, no hay derechos sociales, como es los derechos médicos y una serie de cosas. De manera que yo creo que desde el punto de vista económico es una mala idea. Nosotros lo hicimos ver que inclusive como se contemplaba incorporar en la reforma de la ley del trabajo, eso iba a causar muchos problemas. Y por supuesto, el hecho que además de eso haya un decreto que anualmente se renueve y que eso incluya hasta los altos ejecutivos de las empresas o los técnicos de alto salario, eso crea un problema extremadamente serio en la economía y estamos viendo los efectos en este momento, que podemos hablar de ello más adelante. Claro que sí, justamente se ha venido extendiendo desde el 2002 de manera, digamos, muy seguida el tema de la inamovilidad laboral. Pero ¿cuáles son esos trabajadores que quedan exentos de esa inamovilidad laboral, que en este momento está vigente en 2016, 2017 y hasta 2018? Bueno, fíjense, los trabajadores de alguna manera que están exentos, podemos decir en el caso de la administración pública. Recordemos que la administración pública, centralizada, o la administración pública, hablemos de ministerio, inclusive en cuanto a la descentralizada de institutos autónomos, ellos se rigen pues por la ley del Estatuto de la Función Pública en el caso de los funcionarios públicos, ¿ok? Propiamente dicha. Sin embargo, hay un grupo interesante de trabajadores, entre ellos los obreros, los contratados, que si bien están dentro de la administración pública, también se rigen por la ley sustantiva laboral, es decir, por nuestra ley orgánica del trabajo. A ellos también se les aplica el tema de la inamovilidad laboral y, por supuesto, como lo señala el señor doctor Cosenso, sí, en el caso del sector empresarial, están amparados por inamovilidad también. Ahora, yo sí quiero hacer una acotación, esto obviamente desde el punto de vista jurídico, porque es que a veces hay como un poco de desconocimiento, en el entendido que se cree que como los trabajadores tienen inamovilidad laboral, cuando algún trabajador, digo, en el caso de esto de la administración pública o del sector empresarial, incurre en alguna causal justificada de despido, trabajador que es mala conducta, que no quiere trabajar, tiene faltas injustificadas, no cumple su horario de trabajo, está en situación irregular entre algunas de las causales, repito, que están en la ley, que se califican como de despido justificado, si pudiera ser despedido justificadamente. Entonces se entiende que como él tiene inamovilidad, bueno, entonces tiene que el patrón o el empleador aguantarse esa situación século seculore. Y resulta que la propia norma nos contempla la posibilidad, esto está dentro de los artículos 422, 425, el procedimiento que tiene el patrono o que tiene el empleador, ¿de qué? De solicitar ante la Inspectoría del Trabajo la autorización para despedir al trabajador. Por eso al principio yo insistía entre la diferencia entre lo que es una estabilidad absoluta llamada inamovilidad y una estabilidad relativa. ¿Por qué? Porque la estabilidad absoluta usted no puede despedir, no puede trasladar, no puede mejorar a ningún trabajador que goce de fuero o circunstancia de inamovilidad sin previamente solicitar la calificación del inspector del trabajo. Entonces, la ley no contempla mecanismos. Mire, ese trabajador es mala conducta, como dice uno. Bueno, usted simplemente lo que tiene que solicitar su autorización para despedir, para trasladar a este trabajador, porque está incurso en alguna de las causales justificadas de despido, solicita su autorización a la inspectoría. Ahora, el tema que la inspectoría realmente se demora. Mire, si el órgano administrativo del trabajo se cumpliese el procedimiento en los términos que contempla nuestra ley sustantiva laboral, no hubiese mayor inconveniente.
Eso lo puede decir mejor el Señora representante Aurelia. de Fede Cámara. ¿Por qué? Porque es cierto, no es mentira de que los lapsos procesales, desde el punto de vista administrativo, no se cumplen en su totalidad. El procedimiento que contempla la ley del trabajo es muy expedito, es sencillito, es facilito. Eso no habla de más de 15 días hábiles. Sin embargo, puede tardar hasta un año. Pero la práctica nos dice otra cosa. Por eso digo, la diferencia entre lo que nos contempla la legislación laboral, que sí se puede, a un trabajador que goza de inamovilidad, sí puede ser suspendido, sí puede ser despedido, trasladado y desmejorado, pero digamos la verdad, pues la verdad verdadera es que la realidad es otra. Porque puede ser que el órgano administrativo del trabajo, nosotros entendemos que la Inspectoría del Trabajo no se dan abasto. Eso es cierto. También puede ser el caso, como se plantea últimamente en el caso del decreto de inamovilidad laboral, pues no tiene un parámetro. Antes, en efecto, teníamos un parámetro que nos decían hasta los trabajadores que gocen, que devenguen hasta 3 salarios mínimos. Se amplió ese beneficio en cuanto a esta estabilidad absoluta o inamovilidad laboral. Y es por ello que entendemos que a nivel nacional las inspectorías del trabajo, en efecto, no se están dando abasto. Tenemos que hacer un corte, María Gabriela, ya regresamos con mucho más y justamente para ahondar un poco en lo que es, en qué situaciones pues la inamovilidad laboral se convierte en una camisa de fuerza para las empresas y para el sector privado. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Inamovilidad laboral es el tema que estamos tratando el día de hoy. Continuamos acá en Soluciones conversando con María Gabriela Teis, quien es abogado en materia laboral, y también con Aurelio Concheso, presidente de la Comisión Laboral de Fede Cámaras. Justamente pues estábamos conversando en torno a la situación de la inamovilidad laboral en las empresas. Era la pregunta que habíamos dejado al aire. El costo que ha tenido para las empresas. En muchos artículos pues se comentaba que se habría convertido la inamovilidad laboral en un tipo de camisa de fuerza para el sector empresarial. Y justamente usted en el bloque anterior, señor Aurelio, decía que el ausentismo puede ser uno de esos factores importantes que está afectando en este momento al sector. Bueno, por supuesto, pero por cierto que ahí hay una cosa curiosa, el ausentismo del año pasado era muy alto en las industrias del centro del país. Hoy en día ese ausentismo se ha reducido a casi el 0,5%. ¿Por qué? Porque los trabajadores van a las empresas para por lo menos hacer uso del comedor a mediodía y llevar parte de la comida para su casa, para sus hijos. Ese es un fenómeno que nunca había pasado en Venezuela. Pero yo quiero remontarme a de dónde viene todo esto en la legislación venezolana. La inamovilidad absoluta, esa es una bandera del anarcosindicalismo español, desde la época de la Guerra Civil Española. Y en España, el dictador Franco lo dejó para no solivantar a la gente. Aquí en Venezuela, el empresariado siempre ha sido enemigo de la estabilidad absoluta, porque considera, creo yo con gran razón, que la estabilidad absoluta atenta contra la productividad de las empresas y en consecuencia contra la productividad de la economía en su conjunto, porque rompe la disciplina del trabajo como debe ser. Nosotros estamos de acuerdo con una estabilidad relativa, como dice la doctora, pero cuando se trató de establecer la estabilidad absoluta en el año 70 y algo, 73, 74, se buscó una solución que era estabilidad relativa porque los trabajadores podían ser despedidos si se les pagaba el doble de las prestaciones sociales. Y ahí surgieron las famosas prestaciones sociales dobles. Eso fue el inicio de otro problema que con las inflaciones galopantes de los años 80 y 90 tuvo que ser corregido mediante una reforma de la ley del trabajo para que no hubiera doble prestaciones retroactivas hasta el inicio del año. En este momento estamos de nuevo en un ciclo parecido, pero peor, al que teníamos en 1997-98 cuando se hizo la reforma laboral. Porque una de las principales defensas del trabajador, que son sus prestaciones sociales, han sido pulverizadas, es el único ahorro que tienen los trabajadores, ha sido pulverizada por una inflación que va camino de la hiperinflación, por un conjunto de malísimas políticas económicas que estamos sufriendo todos los venezolanos. En consecuencia, en aquellas compañías que todavía pueden hacerlo, ahora los trabajadores se aferran a la inamovilidad. Pero tú previamente habías hecho una pregunta de que en el sector, o sea, quiénes en el sector público no estaban cubiertos por inamovilidad. Yo te puedo decir quiénes en el sector privado no están cubiertos.
¿Quiénes no están Todos cubiertos? aquellos trabajadores que laboran en la economía informal, porque la economía informal, por definición, es del sector privado. De manera que hay un inmenso universo, probablemente la mayoría de los trabajadores, que no están cubiertas por esta inamovilidad que acaba de decretar el presidente Maduro. Aquellos que trabajan en las compañías grandes que todavía quedan, como Polar, bueno, iba a decir General Motors, pero ya General Motors no ensambla vehículos, de manera que hay que buscar con pinzas qué compañías quedan, que donde todavía se aplican todos los aspectos de la ley del trabajo. Los trabajadores tienen pulverizadas sus prestaciones y en consecuencia están pidiendo que se les paguen anualmente, pero se aferran a la inamovilidad porque es como una tablita de salvación que tienen mientras las empresas todavía sobreviven. Personalmente yo creo, y yo quisiera tomar la palabra, ojalá que venga una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, y que creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es eliminar lo que se contempla como una estabilidad absoluta y, por supuesto, derogar el decreto que se acaba de extender por 3 años y finalmente mantenerlo solamente para trabajadores hasta con 3 o 4 salarios ¿Cuál mínimos. es el objetivo que se tiene o que se busca desde el Ejecutivo Nacional manteniendo esta inamovilidad laboral por tanto tiempo? Es decir, llama la atención que justamente desde el 2002 viene por decreto presidencial extendiéndose cada 2 años, cada 3 años y pues se mantiene esta práctica del gobierno nacional. ¿Cuál es el objetivo principal que se busca? Bueno, lo que yo te puedo decir es que la figura de la inamovilidad, como ha sido coincidida desde la anterior ley con esta LOTT, Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores, en principio debe ser por un periodo de tiempo corto, ¿no? Es por eso que los decretos son anuales y posteriormente es que son prorrogados. Si no te dijesen, bueno, va a ser por 4 o 5 años de una vez. No, porque se piensa que en algún momento va a cesar esta figura de la estabilidad absoluta. Si vemos, como te decía, todos los supuestos que están en la ley, o sea, es por un periodo de tiempo. Si es el fuero sindical, el fuero sindical también te dice el tiempo específico del fuero sindical, el caso del fuero maternal, del fuero paternal, hasta 2 años y así, siempre te lo condiciona a un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, yo quería hacer referencia a algunos puntos que acaba de tocar acá el doctor Consenso en relación a lo siguiente. ¿Quiénes no se le aplica la figura de la inamovilidad en el sector empresarial? La legislación únicamente nos habla de los trabajadores de dirección, únicamente. O sea, no se contempla ningún otro Serían los que supuesto. quedan exentos. Que quedan exentos. Los trabajadores de dirección son aquellos trabajadores que forman parte, de alguna manera, de la toma de decisiones importantes dentro del sector empresarial, en la marcha, su rumbo económico, inclusive pueden ser verdaderos representantes del patrono. Así lo califica la ley. De resto, en principio, todos los demás, ni siquiera los trabajadores de confianza, pero los trabajadores de confianza estaban en la anterior ley y en esta ley ya quedan exceptuados el tema de los trabajadores de confianza. Son los únicos que no podrían tener derecho a esta inamovilidad. Ahora, por otra parte, en cuanto a lo de la economía informal, pues recordemos que los trabajadores de la economía informal, si bien la Constitución los califica como trabajadores también, pues no tienen derecho ni a estabilidad absoluta ni a estabilidad relativa, porque no tienen un patrono, no tienen un empleador. Es decir, ellos son trabajadores concebidos por la propia ley como trabajadores no dependientes. No están bajo la dependencia de nadie. En consecuencia, no pueden solicitar reenganche, pago de salarios caídos, ni nada de esto. Eso por otra parte. Y en relación a la reforma que se pueda plantear de una eventual reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en materia de estabilidad o en materia de inamovilidad, yo debo decir que ya hay, yo soy profesora de posgrado, Universidad Central de Venezuela, Universidad Santa María, y hay un papel de trabajo que se está realizando por allí en relación a los abogados laboralistas del posgrado, Universidad Central de Venezuela. Nosotros formamos parte de una asociación que se llama Asociación del Mundo Libre del Trabajo, ¿Y de están abogados trabajando laboralistas. por una propuesta Por a la una reforma de la ley? propuesta, sí, Leni, estamos trabajando en función a una propuesta en relación a la estabilidad absoluta o la inamovilidad, pero en materia procedimental. Vamos a ver qué acogida tiene la misma, pero en el sentido siguiente, dado que la práctica nos ha dicho que es difícil realmente para el órgano administrativo del trabajo, es decir, la Inspectoría del Trabajo, sustanciar todos estos casos de inamovilidad, ¿ok? Porque son muchos, son tanto las solicitudes que hacen los patronos
de solicitud de autorización de despido, como las solicitudes a su vez que hacen los trabajadores cuando ya son despedidos, que hacen su solicitud ante la Inspectoría de Reenganche y Pago de Salarios Caídos, y las inspectorías del trabajo a nivel nacional, pues nos está diciendo ya la práctica de que no se dan abasto. Entonces quizás una de las propuestas de la reforma que estamos pensando en contemplar sería que sean los órganos jurisdiccionales, es decir, no las inspectorías del trabajo, sino los tribunales laborales, ¿verdad? Así como los tribunales laborales conocemos de la llamada estabilidad relativa, conocer entonces de la estabilidad absoluta. Las prácticas nos han dicho que a nivel jurisdiccional funciona muy bien, ha funcionado muy bien lo que es la estabilidad relativa, es de forma más expedita, más rápido, más sencilla, inclusive tiene más celeridad que la misma estabilidad absoluta, donde la estabilidad absoluta es la inamovilidad, debería haber una protección especial del Estado. Y esto no solamente para el tema del decreto de inamovilidad propiamente dicha. Recordemos que tenemos otros supuestos, como el caso del fuero maternal, como el caso del fuero paternal, como el caso del fuero sindical. Entonces, a veces se pide autorización, los empresarios piden autorización, el caso de una mujer embarazada, entonces vemos que el muchachito cumple 2 años, 3 años, y de repente todavía no se ha decidido la providencia administrativa en relación a la ¿Cuáles son calificación? esos pasos que debe, usted lo comentaba en el bloque anterior, pero cuáles son esos pasos que debe seguir el empresario, por ejemplo, para, en los casos que sea necesario despedir a un empleado que pues no cumpla con sus labores? Yo leía, y aprovecho para comentar esto, leía varios artículos que se habían publicado en varios medios de comunicación y se decía que el ausentismo estaría en un 30%, alrededor de un 30%. ¿Esto se mantiene así? Bueno, eso como te decía, ha cambiado por el fenómeno que hay ahora. La situación Sobre económica del todo ha país. cambiado en aquellas empresas donde hay comedores. Y las empresas mantienen los comedores porque hay un incentivo para acudir al trabajo. Pero sí estaba en 30%, lo cual es para una ¿Estuvo industria hasta gravísimo, cuándo? ¿no? ¿Hasta el año Sí. pasado puede Sí, ser? sí, hasta el año pasado más o menos. Pero fíjese, yo celebro lo que el conjunto del grupo de abogados está tratando de hacer de manera procedimental. Pero el problema que es que con las cosas procedimentales, sobre unas leyes que son equivocadas, por mucho que uno trate de arreglar, es como que usted tiene un computador y le trata de arreglar un tornillo, pero de todas formas no va a funcionar bien. ¿Usted cree que la ley no ha sido práctica, no ha sido buena? Bueno, te voy a explicar. Yo creo que no ha sido práctica, yo creo que ahí se incorporaron una serie de cosas inconvenientes, pero voy más allá. Las personas con que tuvimos ocasión de conversar mientras se estaba redactando la ley, que eran la gente del gobierno que asesoraba al presidente Chávez, una de las cosas que garantizaron públicamente, inclusive el ministro del Trabajo actual, es uno de los que con más contundencia lo decía. Una vez aprobada la LOTTT, porque creo que tiene 3T ahora, Sí. Se eliminará el decreto de inamovilidad. Y ellos hicieron ese tipo de movimiento y parecía que una vez al año de estar ya funcionando la nueva ley del trabajo, iban a eliminar el decreto. ¿Lo han eliminado? No, por el contrario, en vez de eliminarlo, acaban de prorrogarlo por 3 años más. Pero ¿qué sentido tiene prorrogar ese decreto que realmente no tiene ninguna efectividad y no ayuda para nada a la economía? Es como que hubieran hecho un decreto, que yo decreto que ahora, que la inflación el mes que viene es 1%. Bueno, no va a ser 1%, y tampoco van a ser inamovibles los trabajadores, porque por cajitas felices, por reducción de personal o por cierre de empresas, sencillamente van a perder su trabajo en una economía que se está contrayendo. ¿Se ha visto afectada la competitividad de las empresas y hasta de las instituciones del Estado por la inamovilidad laboral? Yo no puedo hablar por la Le institución. pregunto por la situación empresarial privada. Sí, por supuesto, claro, enormemente. Y eso es una de las cosas que hay que entender, que leyes que van en contra de la productividad dentro del campo económico, por muy teóricamente muy buenas que sean desde un punto de vista social, afectan a todo el mundo, porque si la empresa no es productiva, el país no es productivo, y si el país no es productivo, no tenemos cómo competir en el mundo. Este es un mundo que no lo globalizamos nosotros, está globalizado por circunstancias. Y si no tenemos leyes eficientes, como tienen nuestros vecinos, por cierto, que las han venido adaptando a la realidad del mundo, entonces no vamos a poder competir ni siquiera en petróleo.
Vamos a Yo hacer un quiero- corte bueno, vale. y en la próxima parte, María Gabriela, por supuesto, vamos a seguir conversando sobre este tema. También antes de irme al corte, quisiera mostrarles sobre esta encuesta que estamos realizando el día de hoy a través de nuestras redes sociales en Twitter. Se les está preguntando, ¿qué crees que la inamovilidad laboral perjudica a las empresas? Responda sí o no. Ahí ya va un 87% de personas que dice que sí y no 13%. Sigan participando a través de nuestras redes sociales y utilizando nuestra etiqueta numeral soluciones. Recuerden que el tema de hoy es inamovilidad laboral. Ya regresamos. María Gabriela, justamente en el bloque anterior, pues estabas por comentarnos sobre esta reforma que se está planteando o que se estaría planteando a la ley del trabajo. También quería rescatar del bloque anterior que el señor Cocheso, representante de la Comisión Laboral de Fede Cámaras, nos comentaba que justamente cuando se aprobó este instrumento legal de ley del trabajo, se habría prometido eliminar la inamovilidad laboral. Sin embargo, pues ya han pasado varios años, se mantuvo la inamovilidad laboral y se decretó nuevamente por 3 años más a finales de 2015. Es decir, que esa propuesta no se ha cumplido aún. Sí, bueno, yo quería decir en relación a eso, también el señor Concheso hacía referencia a algo de que él considera que debe haber una reforma general una propuesta de reforma general de la ley sustantiva laboral, no solamente en materia de inamovilidad, de estabilidad, sino tocar otros tópicos, ¿no? Otras particularidades. Yo sí quiero decir que en mi opinión esta es una ley de gran avanzada, evidentemente recoge muchísimos beneficios, muchísimos derechos sociales. Recordemos que lo que tiene que ver con las prestaciones sociales, fuimos a hacer la retroactividad de las prestaciones. Antes las prestaciones sociales se pagaba por el salario anual de los trabajadores, 5 días por mes, pero por el salario de cada año. Ahora se debe ser cancelada con el salario integral el último salario a la fecha de terminación de la relación. Eso por supuesto que es un avance para los trabajadores, y aunado a eso pues se incrementó el tema de la inamovilidad, el lapso de inamovilidad con el fuero maternal. Antes era 1 año, ahora 2 años, el lapso de prescripción para interponer las acciones laborales ante los tribunales laborales, recordemos que antes era de 1 año, ahora nos habla de 10 años, recogiendo lo que nos dice la norma constitucional. El bono vacacional también fue incrementado de 15 días a 30 días, igualmente el tema de las utilidades, que era un mínimo de 15 días, también se llevó a 30 días, bueno, y así sucesivamente. O sea, tiene muchísimos beneficios para todos los trabajadores, las trabajadoras, y con el tema de el decreto de inamovilidad, digamos que eso no es un error de la ley, ni mucho menos. A veces se pretende como satanizar a la ley sustantiva laboral, y en serio que de verdad, bueno, nosotros que somos conocedores de la materia, tanto y hemos hecho comparación entre la ley anterior con esta ley, pues no es un problema a mi criterio legislativo ni de la ley. El tema de que el decreto... Es una política gubernamental. El decreto se extienda en sucesivos periodos, pues, y ya lleve no sé cuántos años, de muchos años, pues, con la extensión de este decreto, es una política de Estado, pero no porque la ley simplemente te señala, el decreto será uno de los supuestos más de inamovilidad, punto, más nada. ¿Una política errada, señor Cocheso? ¿Cuál? La política de inamovilidad laboral, de Sí, extender... por supuesto. Pero antes de explicar por qué, yo no creo que hay que satanizar la ley esta, porque ella se sataniza sola. O sea, yo creo que tiene demasiadas cosas que se introdujeron que son inconvenientes, pero que en este no es el momento de discutir. ¿Fue consultado el sector privado para...? No realmente. Nosotros logramos hablar un poco, pero del 100% de las recomendaciones que hicimos se aceptarían un 4%. O sea que realmente no hubo una consulta abierta como debe ser en estos casos. Pero en todo caso, eso creo que no es el problema ahora, porque en el huracán económico en que estamos, estar hablando de beneficios sociales de esa naturaleza como si fuéramos un país europeo, como si fuéramos Alemania, creo que no tiene mayor sentido, porque aquí hay problemas mucho más serios que resolver primero, ¿no? Y aquí se puede decretar, como le digo, cualquier cosa, pero no se va a cumplir porque las presiones económicas son de otro tipo. Ahora, ¿cómo está afectando ahora? Bueno, sí, con las empresas de cierre, tú me habías preguntado. Sí, habíamos, Bueno, justamente hay un varias momento, formas. estamos atravesando, Sí, digamos, un momento del sector claro. empresarial, muchas empresas pues han
decidido cerrar sus puertas ante la situación económica y social que se vive en el país. Pero ¿cómo se trata el cierre de una empresa con la inamovilidad laboral? ¿Qué pasa con esos trabajadores? Bueno, primero que hay que decir para ver cómo es que se está tratando, porque hay varias vías que se están tomando, que las voy a poner como ejemplo acto seguido. Nadie cierra una empresa porque tenga un sentido masoquista de querer destruir lo que ha venido creando como centro de producción. Cuando una empresa se cierra es por inevitable, por presiones externas que lo obligan. Y las presiones externas en los últimos años han sido de 2 o 3 índoles. Una de ellas es acoso gubernamental por medio de unos precios totalmente irreales de la SUNDE, del control de precios, por medio de una no pago de compromisos de dólares de materia prima que ha importado la empresa y una serie de otras cosas, legislaciones que incluye la laboral. Ahora, hemos visto varias formas. Hay empresas que cierran, que hay un procedimiento en la ley del trabajo, lo cumplen y cierran esa unidad de producción y en ese caso, como la cierran, dan unas indemnizaciones. Hay otras que sencillamente no aguantan más y hemos visto varios casos de ellos, ¿no? Clorox fue el primero, esta última de la gente de Kleenex fue otro, donde llegan hasta donde pueden y un buen día, un viernes en la tarde, le mandan un mensaje por teléfono a sus trabajadores a decirles, mire, le estamos depositando todo lo que le corresponde y no nos busque porque los gerentes se fueron. O sea que prácticamente dejan las cosas a liquidación y tiran a pérdida todo lo que pudiera hacer. Eso no lo hace por lo general una empresa nacional, porque los dueños ya dan la cara, no pueden salir corriendo como pueden los extranjeros, pero lo han hecho muchas empresas extranjeras. Entonces, en ese caso, están los derechos de los trabajadores están protegidos. Bueno, hasta cierto punto, hasta donde la empresa decidió antes de cerrar. Ahora, yo creo que esto es grave porque todas las cosas que obligan a que esto suceda y la vuelta que deberíamos dar es ver cómo hacemos para que las empresas no tengan que llegar al punto de tener que cerrar y despedir a los trabajadores, bien sea cumpliendo con la ley o no cumpliendo, o diciéndole a los trabajadores, les entrego los activos y arréglense ustedes como pueden. En esos casos en los que se ha tenido que lamentablemente pues despedir a trabajadores por la situación económica de una empresa, ¿cuál es el procedimiento que debe cumplir un empleado? Por supuesto, un empleado siempre podría decir que es un despido injustificado, a pesar de la situación económica. Entonces, ¿cuál es ese procedimiento que debe o esa recomendación que tú, María Gabriela, como abogada, le das a esos empleados en materia laboral, en materia jurídica, debe ser el que deben cumplir? ¿Qué deben hacer? Bueno, claro, la propia ley te prevé que por razones económicas, en caso de razones económicas, o sea, no es que, bueno, voy a despedir a todos los trabajadores porque me voy a quiebra y punto, o le pago inclusive la indemnización doble, que ahora es la indemnización doble de prestaciones sociales. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque recordemos que la estabilidad no es más que la garantía, la permanencia de tu puesto de trabajo y que el trabajador no pueda ser despedido sin justa causa. Lo que quiere decir, ese es un derecho, Hilary, que no solamente está en la Constitución, el artículo 93 de la Constitución, la estabilidad está consagrada en convenios de la OIT, es el derecho más importante que tiene cualquier trabajador, es el derecho a la permanencia. Inclusive, fíjate que ahorita entre las reformas de la LOTT se plantea, está consagrado en nuestra nueva ley orgánica del trabajo, la diferencia en cuanto a la estabilidad relativa que prevía la ley anterior con la de ahora. Y eso ya lo comentaba el señor Consenso. ¿Qué tiene en relación a qué? Anteriormente el patrono o el empleador iba a un juicio de reenganche y él decía, te pago tus prestaciones sociales doble o lo que eran las indemnizaciones del anterior artículo 125 y no tienes reenganche que reclamar. Aquí están, y se terminaba el procedimiento, listo. Ahora no. Ahora, por más que el patrono quiera hacer el pago, ¿verdad?, doble, las prestaciones del trabajador en este caso, nos dice el nuevo procedimiento que el trabajador es el que debe decidir si acepta o no acepta, porque es que ahorita con el tema del país, muchos trabajadores dicen, ni que me pagues doble.
ni que me pagues triple, ni que me pagues como que me pagues. A mí lo que me interesa es mantener la permanencia ¿qué en mi deben puesto hacer? de Si la trabajo. empresa deja de existir, entonces ¿qué A eso sentido voy. tiene? Entonces Si me vas a la pagar empresa- triple, pero ya no está nadie que pueda hacer los cheques, ni hay dinero en las cuentas para Claro, pagarle. el procedimiento. Entonces el procedimiento será muy bonito, pero la realidad es que la Bueno, empresa quebró. fíjese, Entonces, claro, fíjese. ¿qué es lo que pero fíjese, y te voy a hacer yo una pregunta. Hay una cosa en la ley que se llama la sustitución de patrono, que se supone que si alguien compra un centro de producción a otra persona, él tiene que dar todos los beneficios que tenía anteriormente a la persona, inclusive las antigüedades. El gobierno ha venido ocupando estas empresas. El gobierno cuando ocupó Clorox, aplicó la sustitución de patrono y le extendió a los trabajadores de Clorox todos los beneficios asumidos con dinero de las arcas públicas. Yo creo que no. Bueno, yo no le puedo decir si sí o si no, lo que sí le puedo decir que inclusive la figura de la expropiación desde el punto de vista laboral, del manejo con los trabajadores, también está contemplado en la Ley Orgánica del Trabajo. Vamos a un corte, Seguro ya que sí. regresamos Vale. con mucho más acá en Soluciones. En la última parte vamos a revisar sus comentarios a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, @SolucionesGB. El día de hoy recuerden que deben acompañarlo con la etiqueta numeral Soluciones. Ya regresamos. De inmediato vamos a iniciar en esta última parte rapidito lo que ha sido sus comentarios y sus preguntas a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, @SolucionesGB. La primera persona, Román José Pérez, dice: la inamovilidad es solo para el privado porque las empresas del Estado no le paran a eso. Soy trabajador despedido, me imagino que de una empresa del Estado. Señor Cochenzo. Sí, bueno, yo no me pronuncio sobre lo del Estado, pero yo he oído mucho eso, efectivamente, que el Estado no cumple las propias leyes que él ha dictado. Otra persona, dice Omar Sevilla: ¿por qué una empresa sin materia prima para producir debe mantener la nómina de trabajadores? Sin producción, ¿cómo pago? Bueno, esa ¿Qué le pregunta es puede- para mí. esa Yo creo pregunta que es la para ti? pregunta tiene ¿O su qué respuesta comentario contenida podría? en el comentario, ¿no? Tal cual. Es justamente parte de lo que hemos venido conversando con el señor Cochenzo. Otra persona, Dick Torres, dice: las condiciones del edificio de la Inspectoría del Trabajo son deplorables para los empleados y para los trabajadores, que es justamente este el lugar a donde debe ir un empleado a colocar su denuncia en cuanto a un despido injustificado en momentos de una inamovilidad laboral. ¿Es Sí, así, María bueno, Gabriela? realmente esas son muchas de las quejas, ¿no? Tanto de los trabajadores como de los abogados. Y bueno, no solamente la estructura física como tal de las inspectorías del trabajo, sino bueno, como hablábamos anteriormente, de que no se dan capacidad. Pues recordemos que estamos hablando de la inamovilidad de la mayoría de los trabajadores, una gran parte del sector público, en el caso de los obreros, los contratados, y de todo el sector empresarial a nivel del país. Otra persona, Nelson, dice: ¿qué hacer con los empleados en caso de transporte de carga si no hay trabajo o repuestos y la fuente de ingreso es el camión? En este caso, señor Cochenzo, ¿qué denuncias han llegado a Fede Cámaras? Bueno, esas denuncias individualizadas así no llegan a Fede Cámaras, pero hay una realidad muy grave que efectivamente que esa pregunta hace, que si no hay capacidad para facturar, ¿de dónde saco para pagarle a los trabajadores? Y estas cosas se están resolviendo por la vía práctica. Las cajitas felices, la realidad de una quiebra de una empresa pequeña que nadie se entera de ella, pero es que la economía es la que se viene estableciendo. Yo quiero hacer un comentario en eso, que la doctora Thaís, yo le felicito de buscar algunos cambios de la ley del trabajo, pero el problema es que si los administradores de la cosa pública no tienen criterio para tomar decisiones, entonces las cosas no van a funcionar. Y alguien no tuvo criterio cuando le recomendó al presidente que renovara por 3 años un decreto de inamovilidad que va a contrapelo, como acabamos de ver aquí, de la propia ley. Otra persona dice: Palumbo Enzo, buenos días. Cuando en una empresa le bajan el sueldo a un grupo de personas, ¿cómo se puede interpretar esta situación? Bueno, eso también es una irregularidad, porque entonces ahí estamos en presencia de una desmejora de las condiciones de trabajo. Y recordemos que cuando se nos habla de la inamovilidad, de la estabilidad absoluta o inamovilidad laboral, pues entonces nos prevé que no solamente el despido, sino nos habla de circunstancias de despido, traslado o desmejora. En consecuencia, cualquier trabajador que se encuentre amparado por inamovilidad se siente desmejorado, que mayor desmejora, que esa es la disminución pues de su ingreso y de su salario, puede perfectamente
obviamente también acudir al órgano administrativo del trabajo, que en este caso la Inspectoría del Trabajo. ¿Qué otras recomendaciones o propuestas, señor Cochenzo, se pueden tomar en cuenta o se pueden poner en una mesa en el país ante esta situación para proteger al trabajador, para proteger el empleo? Mira, el problema es muy complejo y a la vez muy sencillo. Hace falta la voluntad política para tomar las medidas económicas necesarias para que la economía venezolana se estabilice. Eso suena muy rimbombante, pero quiere decir que hay que hacer todo lo contrario que se ha venido haciendo hasta ahora, que hemos terminado encontrándonos con siendo el país con mayores reservas petroleras del mundo, con la inflación mayor del mundo y la contracción económica mayor del mundo y la emigración mayor de su juventud. En consecuencia, aquí hay que tomar una serie de medidas que todo el mundo sabe, pero pareciera que no hay la voluntad política de tomar. Hasta que eso no se haga, es muy difícil poder proteger a los trabajadores con algunas cosas puntuales. María Gabriela, ya nos tenemos que despedir Sí. rapidito. Quisiera también tu propuesta, sabemos que están trabajando en unas propuestas para una reforma de la ley del trabajo, pero ¿qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, básicamente estamos nosotros no solamente con el tema de la ley orgánica del trabajo, recordamos que ahora viene también una propuesta en cuanto a la reforma de la ley de estatuto de la función pública, claro, ya eso sí, más hacia el ámbito funcionarial. Por cierto que te traigo un obsequio, quiero Gracias. entregártelo, nuestro libro, Muchísimas último, gracias. publicación que acabamos de sacar de la estabilidad. También tiene que ver con esto que estamos conversando acá, pero el tema de la estabilidad de los contratados de la administración pública y de su derecho al reenganche. Los contratados, como te digo, también forman parte de la inamovilidad en cuanto a la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, los obreros y los contratados del sector público también están amparados por esta inamovilidad. Sin embargo, y pues es un tema también que lo hemos visto rapidito en Twitter, muchas personas han dicho que los han despedido de las instituciones públicas por razones políticas. ¿Qué pasa con la inamovilidad laboral? Y rapidito un comentario cortísimo en este momento sobre ese tema. Con el tema del libro de los contratados específicamente. Con el tema de estas personas que han sido despedidas habiendo inamovilidad laboral en el país de instituciones públicas. Por razones políticas. Es que el caso es el mismo, como quiera que ellos también están amparados, ¿ok? Por los mismos supuestos, y el procedimiento es exactamente el mismo. O sea, por más que estén en el sector público, ojo, repito, en el caso de los obreros y de los contratados, pues ellos están amparados. Los funcionarios públicos no, porque ellos tienen una estabilidad funcionarial aparte, que es la que se encuentra en su propia ley especial, ley del Estatuto de la Función Pública. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle a María Gabriela Teis, quien es abogado, especialista en Derecho Laboral, y también a Aurelio Cochenzo, presidente de la Comisión Laboral de Fedecámaras. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Rapidito me despido con los resultados de la encuesta. ¿Cree que la inamovilidad laboral perjudica a las empresas? Sí, 82%, no 18%. Con esto me despido, será hasta mañana. Chao, chao.